Bienvenidos a mi canal. Qué alegría enorme tenerlos por aquí. Soy su amiga de siempre y hoy, prepárense porque tenemos un chisme bomba, de esos que hacen temblar las redes sociales, de esos que ponen a arder a los fandoms. ¿Están listos para un rumor explosivo, de esos que nos mantienen pegados a la pantalla? Porque yo sí. Hoy, mis cielos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, tiene a muchísimos con el corazón latiendo a 1000 por hora, con las mariposas en el estómago y las esperanzas a flor de piel, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La pareja. La pareja más querida, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos enamoró profundamente. La pareja de las telenovelas turcas por excelencia. ¿Será que la mágica pareja que dio vida a Erkencikus está volviendo? ¿Se avecina un reencuentro? ¿Un nuevo capítulo en esta historia de amor y complicidad que cautivó al mundo? ¿Están listos para sumergirnos en este mar de especulaciones, de rumores, de pistas que nos tienen con el alma en un hilo, el corazón en un puño y los ojos brillando de emoción? Porque yo honestamente no sé si podré dormir esta noche. La sola idea me llena de alegría y de esa expectación deliciosa que solo los grandes amores, las grandes historias y los grandes secretos pueden generar. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis, de conjeturas y de la dosis perfecta de ilusión. Este vídeo va a ser un viaje inolvidable. Y como siempre los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni un solo chismecito, ni una sola pista, ni un solo detalle de este rumor que nos tiene a todos en vilo. Ya saben, activen la campanita para que no se les escape nada. Estén alertas a cada nuevo comentario, a cada nueva foto, a cada nuevo like. Porque en el mundo de las celebridades, cada pequeño detalle puede ser una pista crucial. Empecemos. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Miren, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es épica. Digna de una telenovela turca. Nos conquistaron, nos flecharon, nos sedujeron, nos enamoraron, con sus personajes. Con su química innegable. Con su complicidad que traspasaba la pantalla. En Erkencikus Can como Can Divit, el fotógrafo aventurero, rebelde, soñador y con ese halo de misterio que tanto nos gusta, y Demet como Sanemaiden, la soñadora, la llena de vida, la que irradiaba alegría y que con su dulzura y su encanto, conquistó el corazón de Can. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos aquellos! Nos enamoraron a todos. Nos hicieron creer en el amor, en los sueños, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. La forma en que se miraban, ¿recuerdan? Esa mirada que lo decía todo, esa mirada que revelaba la conexión profunda que existía entre ellos, una conexión que iba más allá de la amistad, más allá del compañerismo. La forma en que se reían, esa risa contagiosa que nos hacía reír a nosotros también. La forma en que se apoyaban en cada escena, en cada entrevista, en cada evento. Era evidente, era palpable, era innegable. Esa conexión, esa magia, era increíble. Era tan palpable, tan evidente, tan real, que muchísimos, comenzamos a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Con que ese amor, esa chispa, esa química trascendiera el guión y se convirtiera en algo más. Queríamos creer en el amor, queríamos creer en la felicidad, queríamos creer que dos personas que se querían tanto en la ficción, pudieran amarse también en la vida real. Y por un tiempo, por un breve pero intenso periodo de tiempo, parecía que así era. Hubo rumores, sí, muchos rumores. Rumores que alimentaban nuestras esperanzas, que nos hacían suspirar y soñar despiertos. Fotos que sugerían algo más que una amistad, gestos de cariño y complicidad, miradas cómplices, risas compartidas. Sí, hubo rumores de romance en la vida real. Rumores que nos llenaban de alegría. Rumores que nos hacían creer que nuestros sueños podían hacerse realidad. Y no es para menos, ¿verdad? La química entre ellos era innegable. Parecían hechos el uno para el otro. La conexión era tan fuerte que se podía sentir a kilómetros de distancia. Y claro, la legión de fans, la inmensa, apasionada y fiel legión de fans de Erkencikus enloqueció. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook. Todos los rincones de Internet se inundaron de comentarios, de fotos editadas, de vídeos emotivos, de teorías y de esperanzas. Las esperanzas estaban por las nubes.
Cada publicación, cada like, cada gesto, era analizado con lupa, cada detalle era interpretado como una señal, como una confirmación de lo que todos queríamos creer, que Can y Demet estaban juntos, que su amor había traspasado la pantalla y que estaban viviendo una hermosa historia de amor en la vida real. Pero como suele suceder, como es la ley de la vida es compleja. La vida no es un cuento de hadas ni una telenovela perfecta. Las agendas se cruzan. Los compromisos profesionales se interponen. Los proyectos cambian. La distancia a veces juega un papel fundamental. Y lamentablemente, como una burbuja de jabón que se rompe al contacto, los rumores de un romance en la vida real se desvanecieron. La relación, si es que alguna vez existió de esa forma, si es que alguna vez fue más allá de la amistad, no prosperó. Y poco a poco cada uno tomó su camino. Can Yaman, con su magnetismo, con su talento, con su físico que derrite corazones y su fama en ascenso meteórico, se embarcó en proyectos internacionales, conquistando mercados y audiencias en diferentes países, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes diversos. Y Demet Özdemir, con su encanto natural, con su talento innato, con su sonrisa que ilumina cualquier lugar y su innegable carisma, consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas historias que también conquistaron nuestros corazones, demostrando que es mucho más que una cara bonita y una actriz talentosa. Demet es una estrella, una fuerza de la naturaleza, una mujer con talento y con mucho que decir. Pero, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Aquí viene lo que nos hace soñar con un reencuentro. En las últimas semanas, en los últimos días, han surgido una serie de pistas, de señales, de cosas que nos hacen pensar que algo está pasando. Que la llama de Candem podría estar encendida de nuevo. Que la magia, esa chispa que encendió nuestros corazones, podría estar volviendo a brillar. ¿Qué pistas son esas?, se preguntarán. Pues acompáñenme que les voy a contar todo. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada movimiento. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones y a navegar juntos en busca de la verdad. Primero, y esta es la pista más jugosa, la que ha hecho vibrar las redes sociales y ha despertado la euforia de los fans, han aparecido fotos de ellos en el mismo lugar. Sí, leyó bien. Aunque no se les ve juntos en la misma imagen, aunque no hay ninguna foto en la que aparezcan abrazados, tomados de la mano o compartiendo un momento de intimidad, las locaciones, los fondos, los detalles, todo coincide. Lugares que ambos han visitado, rincones con encanto, paisajes impresionantes, elementos decorativos, todo apunta a que han estado en el mismo sitio. Y claro, la imaginación de los fans, que no tiene límites, que es un motor imparable, ha empezado a volar. ¿Coincidencia? ¿Un viaje de amigos que han querido compartir? ¿O una estrategia para mantenernos intrigados? ¿Un juego para alimentar la especulación? ¿O la posibilidad más emocionante, una cita secreta, un encuentro furtivo, un reencuentro planeado? ¿Quién sabe? La intriga es máxima. La expectación es total. Segundo, y esto es un clásico en el mundo de las celebridades, un gesto que siempre despierta sospechas y alimenta los rumores, han intercambiado me gusta en redes sociales. ¡Ay, los me gusta! Esa pequeña acción que puede significar tanto. Esa simple pulsación en un corazón que puede despertar todo un mundo de interpretaciones. ¿Un simple gesto de cortesía? ¿Un simple me gusta como saludo? ¿O una forma de coquetear, de mostrar interés, de recordar viejos tiempos? ¿Un guiño a sus fans? ¿Un pequeño empujón al universo de Candem? ¡Uf, qué intriga! Cada me gusta es analizado, diseccionado, estudiado con lupa. Cada me gusta es un enigma, un mensaje encriptado, una señal que podría indicar algo más, algo profundo, algo que va más allá de la mera amistad. Tercero, y esto es un poco más sutil, pero también importante, un detalle que no podemos pasar por alto, han estado hablando de proyectos similares. ¿Coincidencia? ¿O es que el destino, o quizás un buen agente, los está uniendo? ¿Será que ambos están buscando un nuevo proyecto juntos? ¿Una nueva telenovela? ¿Una película? ¿Una serie? Imagínense. ¿La locura? Un nuevo proyecto juntos sería el sueño hecho realidad para muchos de nosotros. La posibilidad de volver a verlos compartir escenas, de volver a disfrutar de su química, de volver a vibrar con sus personajes, es algo que nos llena de ilusión.
Las conversaciones sobre proyectos similares podrían ser una señal de que ambos están abiertos a la idea, de que existe una predisposición, una voluntad de volver a trabajar juntos. Y por último, y esto es lo que me tiene más emocionada, lo que me mantiene despierta por las noches, lo que alimenta mis sueños y mis esperanzas, hay rumores de que han mantenido contacto en secreto. Sí, amigos. En secreto. Dicen las fuentes cercanas, los informantes, los que saben, que se han estado comunicando, que han estado hablando. Que la llama no se ha apagado por completo. Que a pesar de la distancia, de los compromisos, de las circunstancias, el contacto se ha mantenido. Imagínense la adrenalina. Imaginen la emoción. Imaginen la posibilidad de que ese cariño, esa complicidad, esa magia no se haya desvanecido, que se haya mantenido intacta en el tiempo y en la distancia. Pero como todo en el mundo del espectáculo, como suele ocurrir en la vida de las celebridades, esto no son más que rumores. Nada está confirmado. Todo puede ser una simple casualidad, un malentendido, una mala interpretación de los hechos, o la verdad. Y si fuera la verdad, ¡ay, Dios mío! No sé qué haría. Lloraría de alegría, saltaría de emoción, gritaría a los cuatro vientos que nuestros sueños se han hecho realidad. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos deducir de estas pistas? ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, lo primero es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, especial. Es evidente, palpable, innegable. Aún después de tantos años, a pesar de la distancia, de los proyectos individuales, el cariño entre ellos parece seguir presente. El respeto, la admiración, la complicidad. Quizás como amigos, quizás como algo más. Y eso es lo que nos hace soñar, lo que nos llena de esperanza. Lo segundo es que el público y especialmente los fans de Erkenzicus no los han olvidado. El cariño, la admiración, la nostalgia siguen presentes. La gente quiere volver a verlos juntos. Quieren volver a soñar con Can y Demet. Quieren volver a creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de que dos personas que se quieren, puedan estar juntas, en la ficción y en la realidad. Y honestamente yo también. Yo también quiero volver a soñar. Yo también quiero creer. Yo también quiero verlos felices. Lo tercero es que en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula, nada es imposible. Las segundas oportunidades existen. Las reconciliaciones son comunes. El destino a veces tiene sus propios planes. Y, quién sabe, quizás estemos a punto de presenciar una de las historias más bonitas, más románticas, más esperadas del mundo de las telenovelas turcas. Quizás estemos a punto de ser testigos de un reencuentro mágico, de una reconciliación que nos haga creer en el amor para siempre. Por supuesto, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Los rumores son solo eso, rumores. La realidad a veces es diferente a lo que imaginamos. Pero qué lindo es soñar. Qué lindo es imaginar. Qué lindo es mantener la esperanza. Qué lindo es creer en la magia. Y mientras esperamos, mientras rezamos, mientras cruzamos los dedos por el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, podemos disfrutar de sus trabajos por separado. Podemos volver a ver Erkenzicus una y otra vez. Podemos revivir cada escena, cada diálogo, cada mirada, cada sonrisa. Podemos seguir sus carreras, sus proyectos, sus vidas. Y sobre todo podemos seguir soñando, podemos seguir esperando, podemos seguir creyendo en el amor y en la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad. Pero ahora, mis amores, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades reales de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Se emocionan con la idea? ¿Sienten mariposas en el estómago? ¿Creen en el destino? ¿En el amor? Déjenme sus comentarios. Quiero leerlos todos. Necesito saber qué piensan, cuáles son sus teorías, cuáles son sus esperanzas. ¿Creen que las pistas son suficientes para pensar en una reconciliación? ¿Creen que todo es producto de la imaginación de los fans, de la nostalgia, del deseo de volver a verlos juntos? ¿O creen que hay algo más, algo que aún no sabemos, algo que nos sorprenderá? Cuéntenme todo. Necesito saberlo. Y antes de despedirnos, quiero recordarles la magia que crearon Can y Demet en Erkenzicus.
La química, la complicidad, la conexión fueron innegables. Su trabajo juntos fue una obra de arte que sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Sanem y Can nos enseñaron el verdadero significado del amor, de la perseverancia, de la lucha por los sueños. Nos mostraron que a pesar de las adversidades, siempre hay una esperanza. Su historia nos hizo reír, llorar, soñar y creer en el amor verdadero. Candy Beat, con su rebeldía y su romanticismo, nos demostró que el amor puede cambiar a una persona. Sanem Aiden, con su dulzura y su determinación, nos enseñó a creer en nosotras mismas y a perseguir nuestros sueños. Erkencikus fue mucho más que una simple serie de televisión, fue una experiencia, un viaje emocional que nos dejó una huella imborrable en el corazón. Ahora, después de reflexionar sobre todo esto, te pregunto, ¿crees que la historia de Can y de Met puede tener un nuevo capítulo? ¿Crees que la magia puede renacer? ¿O crees que es mejor recordar su historia con cariño, sin esperar más? Déjame tu comentario. Comparte tu opinión. Quiero leerte. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo explosivo, de este análisis detallado, de este viaje lleno de emociones, de conjeturas y de esperanzas. Hemos hablado de los rumores de Can Yaman y de Met Ozdemir, de las pistas que nos hacen soñar, de las posibilidades que nos mantienen con el corazón latiendo a mil. Espero que les haya gustado este chismecito, esta inmersión en el mundo de Candem, esta exploración de las señales y de las posibilidades. Recuerden dejar sus comentarios, dejar su me gusta si les gustó el vídeo y por supuesto compartir este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Candem, con todos los que como nosotros creen en el amor y en los finales felices. Activen la campanita para no perderse nada. Estén atentos a cada nueva noticia, a cada nuevo rumor, a cada nuevo detalle. Muchas gracias por ver. Les mando un beso enorme. Un beso lleno de cariño, de esperanza y de ilusión. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y a seguir soñando. Y a seguir esperando. Y a seguir creyendo en el amor. Hasta la próxima.